Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto tenerlos por acá. Siempre agradeciendo primero a nuestros patrocinadores, el Platinum Leadership Circle, 3M, Pfizer, AES Panamá, Chevron, Johnson Johnson. También a nuestros miembros Gold, Fortinet, BBank, Ricardo Pérez S.A. y British American Tobacco. Y también agradeciendo a Manzanillo International Terminal. Espero que todos estén muy bien. Quiero empezar el evento de hoy, nuestra reunión de abril, con gratas noticias para todos. Y es que a partir del próximo mes ya podemos tener eventos híbridos, nuestras reuniones mensuales de forma híbrida, donde tendrán la opción de asistir presencialmente al salón de reuniones de AmCham. Y también podrán verlo por Teams, como ya lo hemos venido haciendo estos últimos años. Sabemos que eso es algo muy esperado para toda la membresía, así que pues para que sepan que los próximos eventos van a poder tener esa opción. Eso sí, el aforo continúa siendo limitado, así que les recomiendo que se registren con antelación para que puedan asegurar su espacio, y los que no, los que trabajan más lejos, pues no se preocupen, que podrán seguir asistiendo a los eventos de forma virtual. Hoy tenemos un tema muy interesante titulado Claves de la gestión de precios de transferencia en los últimos 10 años. Con un expositor de lujo, el licenciado, colega y amigo Klaus Biberach, a quien presentaré más adelante. Este tema de los precios de transferencia es algo muy especializado en la tributación internacional, que pues llegó a Panamá y todavía pues nos toca mucho estudio sobre el tema. Estamos pues en pininos en comparación con otras jurisdicciones, y es que tenemos que verlo y compararlo con otras jurisdicciones. Así que es muy interesante que hablemos pues de esta evolución de los últimos 10 años. Y bueno, Klaus nos ha preparado una presentación no solamente excepcional, sino que muy práctica para que todos pues podamos participar y comentar. En esta reunión, a diferencia de algunos otros eventos, pueden preguntar y comentar en cualquier momento de la exposición. Para que sea de forma ordenada, si quieren tomar la palabra para preguntar, para comentar algo, van a ver una opción que dice reactions o reacciones, y van a ver la manito levantada, como la estoy levantando yo. Dejan su manito levantada y entonces cuando les indiquemos, podrán abrir sus micrófonos y hacer la pregunta o hacer el comentario. Si prefieren preguntar por chat, no hay ningún problema, pueden escribir su pregunta o comentario y entonces yo se la haré al expositor. ¿Okay? Bueno, ya entrando en materia, les presento al Magister Klaus Biberach, que nos acompaña esta mañana. Ya es de la casa, básicamente. Él es abogado, cuenta con un LLM en Derecho Tributario Internacional de la Universidad de Economía y Negocios de Viena. Es magíster en tributación de la UNESPA y es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Fundó la firma Tax at Panama para facilitar la gestión de impuestos de las empresas. Ha dedicado más de 15 años a asesorar empresas en materia tributaria. Ha sido vicepresidente del Comité de Legislación e Impuestos de AmCham y es expositor en congresos especializados en impuestos en Panamá y en eventos internacionales. Actualmente es director del International Fiscal Association, IFA Panamá. Bienvenido, Klaus. Pues te cedo la palabra, la casa es tuya. Gracias. Hola, buenos días, muchas gracias. A los que están escuchándonos les tengo dos solicitudes. Número uno, participen, discutan, pregunten, hagan comentarios, porque nadie es dueño de la verdad única. Y segundo, córtenme, que a veces me pasa la emoción y sigo hablando y no termino de hablar nunca. No sé si ya pueden ver la presentación, creo que hay algún tema viéndola. Pues Te si está los aburro cargando, mucho, parece. ok. Ya debería estar en línea. Si los aburro mucho en un slide, ustedes pasan al siguiente o van hacia atrás. No hay ningún.
Entonces, arrancamos con un tema de cuál es la percepción de riesgo de precio de transferencia. En esta presentación Espera, estamos no la tratando, veo, no sé si ustedes la ven. ¿todavía no la revisas? Por acá sí, Ana. Sí la ves. Sí, sí, sí. Ok. La idea de esta presentación es no tratar de atiborrarlos con, mira, hacer un análisis de un fallo en específico, porque todos los fallos son el triple de lo que usualmente genera el Tribunal Administrativo Tributario o la DGI. Son muy detallados, muy pesados y ya tenemos más fallos que dedos de las manos y los pies. Así que es muy difícil condensar tanta información en una presentación con el ánimo de no atiborrarlos. Vamos a estar incorporando lecciones de muchos de esos fallos dentro de esta presentación. Quisiéramos arrancar primero con hablar un poquito de esa percepción de riesgo que hemos tenido por poco más de 10 años en la implementación de precio de transferencia. Y se acordarán que al principio era como que eso es algo muy limitado, solo aplica si vamos a aplicar un convenio y no teníamos casi ni convenios vigentes. Entonces empezó el mercado a introducir esto, pero no estaba tan desarrollado. Importamos sí mucho know-how de especialistas de otros países para que nos ayudaran a crear ese mercado dentro de Panamá. Y de ahí en adelante entonces empieza la curva de crecimiento y de la importancia de precios de transferencia. Luego se abre a todas las transacciones con partes relacionadas, que sean incidencia cross-border. Ahorita ya no solo partes relacionadas en el extranjero, sino con regímenes especiales también. Y vamos a ver que algunas acciones de algunas instituciones empujan esa importancia o nos recuerdan eso de tenemos que prestarle atención. Me acuerdo cuando masivamente la DGI empezó hace muchos años, como 7 años, a pedir el estudio de precio de transferencia y oye, entonces todo el mundo dijo, esto es importante, vamos a prestarle atención. Luego la DGI tuvo pocos casos, no siguió muy adelante las auditorías. Y la gente dice, oye, no le están parando mucha bola a esto y ya vamos bajando en la atención. Pero luego empiezan a salir casos, ¿no? Los casos, cuando empezamos a discutirlo y decimos, oye, hay multas de $1 millón, hay cambios en la percepción de la administración de tributaria, ya sí están yendo casos al Tribunal Administrativo Tributario, va subiendo y se da más importancia inclusive cuando empezamos a poner CBC, Country by Country Reporting, porque ahora la administración tributaria no solo va a tener información de la que tiene la administración o la gerencia en Panamá, sino que tiene más información porque puede acceder a información de casa matriz de manera consolidada y también nos puede pedir archivos maestros y todo esto, ¿no? En el COVID yo creo que lo normal hubiera sido que hubiéramos tenido una baja en la importancia, pero no. La DGI se ha mantenido auditando, se ha mantenido pidiendo información y hay que tener cuidado o hay que estar pendiente de que la pandemia no quiere decir que nos van a dar un free pass forever. Ya las medidas de alivio tributario y todo eso ya han pasado, hay que recobrar plata, hay que cubrir el déficit y vamos a ver que hay otras cosas que están pasando alrededor que dan un buen indicativo de que la administración tributaria va a seguir auditando, va a seguir revisando, tiene cada vez más información. Ya, por ejemplo, la facturación la va a tener en línea, porque o vamos por facturación electrónica o vamos con impresora fiscal con módulo. La discusión de el grabar la economía digital está a la vuelta de la esquina, ya se están logrando consensos internacionales, así que todo este tipo de cosas nos dicen que, gracias a Dios, en nuestro sector vamos a seguir teniendo trabajo. Hay que ser positivo. Entonces, hoy quiero compartir algunas claves de cómo gestionar precios de transferencia y arranco por esto. No hay una única respuesta en precios de transferencia. Si mi esposa me dice, ¿qué color me recomiendas? Yo le digo el chocolatito.
yo no, pero en realidad no puedo decir uno en específico. Lo que sí sé y lo que mi esposa esperaría es que la respuesta que dé sea consistente con el resto de las cosas. Y no todo el mundo va a saber cuál es la respuesta, no todo el mundo lo va a entender. Entonces, nosotros como especialistas o como empresa que estamos administrando, tenemos que saber que van a haber otras opciones, hay otros colores en la paleta, nosotros tenemos que defender la nuestra. Y para defender la nuestra tenemos que escoger una respuesta apropiada. ¿Qué significa eso? Vamos un poquito más adelante. La segunda clave es que debo ser consistente en mis reportes. Fíjense que la mayoría de los casos que tenemos precedentes en el SAT y la DGI vienen porque hay información inconsistente. Entonces, bueno, no presentaste el informe, ya eso es súper evidente. Pero, por ejemplo, tengo la declaración de renta y no me pega con mi informe 930 en las transacciones con partes relacionadas. Eso es una banderita para que la DGI de pronto diga, vamos a ver qué pasa. Vamos a pedirle información adicional. Y si además me dices que los estados financieros, pues el estudio de precio-transferencia, tiene números diferentes, estamos diciendo que una persona está manteniendo varias teorías. Eso muestra debilidad y eso muestra oportunidad a que una auditoría sea necesaria. Y digo, esto yo sé que no pasa porque queremos, pero tenemos que ser conscientes de la línea del tiempo. Precio de transferencia es lo último que voy a presentar. Ahorita dentro de un par de meses lo vamos a presentar, pero esta semana estamos terminando de presentar declaración de renta y el mes pasado debimos haber tenido nuestros estados financieros cerrados, auditados. Pero, oye, si yo tengo un ajuste de precio de transferencia, yo lo debería meter dentro del año pasado, entonces todo debería pasar dentro del 31 de diciembre o cierre del periodo fiscal. Entonces, precio de transferencia es lo último que se presenta, pero hay que hacer énfasis que se presenta de último, pero se planifica durante el año en curso, se controla que durante el año en curso esté todo bien y bueno, está bien dentro de términos que nos dan el próximo año. Ahí sí vamos poniendo que las formalidades, que haciendo el estudio, pero en realidad el caso ya debería estar casi que definido con nuestro periodo fiscal, no al revés, porque si lo hacemos al final nos va a costar mucho y si estamos enfocando nada más en un cumplimiento a la vez, en vez de estar viendo que toda consistencia, es muy probable que tengamos. Y créanme que la mayoría de los casos esto pasa. Y la DGI no ha conseguido todos los casos o no ha auditado a todos los casos donde hay descuadre, pero tenemos que trabajar en que estemos cuadrados. No puedo cansarme de enfatizar eso. Revisemos que dentro del mismo periodo fiscal la teoría esté consistente. Pero no solo dentro del mismo periodo fiscal, sino que tenemos que ver hacia futuro. Es decir, por ejemplo, ¿cómo vamos a poner una posición de que yo soy un distribuidor de riesgo limitado y por lo tanto yo tengo que tener nada más una margen de utilidad muy poquito, pero de repente surge uno de los riesgos que yo he dicho que no es mío, por ejemplo, un riesgo de mercado, un recall de producto o algo, y entonces asumo la pérdida. Ahí la historia no cuadra. Está bien que yo puedo tener cambios entre un año y otro. Yo puedo cambiar mi modelo de negocio, pero hay que explicar o hay que tener a lo interno por qué tengo este modelo de negocio, por qué hice este cambio. Y para los que siguen la presentación, ahí sí, no importa que cambie el asesor. O sea, muchas veces nos hablamos con el cliente y dice, oye, pero tú por qué estás usando ese método? Ah, no, es que el asesor anterior me dijo que ese método y esos comparables eran los que eran. Pero el asesor no es el dueño del reporte o el estudio de precio de transferencias, es la empresa. Entonces, a la DGI no le va a importar que
oye, cambiaste de un proveedor a otro que tenía otra, escogió otro color de la paleta, sino que hay que saber y hay que mantener una historia consistente porque en realidad todos los proveedores se deben basar en un análisis funcional. Análisis funcional es que realmente esté metido dentro de la empresa, sepa cuáles son los riesgos que se asumen, conozca de los procesos, porque eso le va a permitir encontrar comparables, poder determinar cuál es el modelo de negocio. Y si yo las estoy cambiando año con año sin que haya cambio justificable, también le estoy demandando un mensaje a la DGI de que estoy haciendo algo que se llama cherry picking o tratando de lucir bonito para la foto. Y eso nos lleva al tema de que mi expediente de precios de transferencia o lo que yo estoy haciendo de cumplimiento tiene que hablar por sí solo. Yo acepto, tenemos que reconocer que en todas las empresas vamos a tener rotación de personal. No podemos dejar por toda la vida decir, bueno, yo voy a terminar este estudio de precio de transferencia cuando me lo pidan. De pronto nunca me lo van a pedir y después lo hago porque esa historia o ese conocimiento que tiene la persona que está trabajando el cumplimiento de este día puede que se vaya el año siguiente y ya no esté disponible. Entonces estamos, ¿de dónde saqué esa conciliación? ¿De dónde saqué esos números? ¿De dónde saqué esas actividades? Entonces, cada cumplimiento que estamos haciendo debería estar súper completo y no pensemos solo en la tarea de hacer el estudio de precio de transferencia o la tarea más limitada que es el 930. La DGI cuando nos va a pedir información, nos va a decir, dame el archivo local y el archivo maestro. Es decir, me pide información mía y me pide información de mi grupo. Y además, sin que la DGI me pida información, puede que tenga información automáticamente por el Country by Country Report que Casa Matriz puede estar mandando directamente. Si yo me limito a trabajar simplemente con mi archivo local y de repente me llega mi archivo maestro y me sorprendo de eso, tenemos un problema que no vamos a poder resolver. Entonces, yo entiendo la complicación de que el archivo maestro de repente te dice en Casa Matriz, oye, mira, todavía no ha salido, va a salir más tarde, pero ese es un documento que no debería cambiar la esencia, por lo menos, demasiado. Puede que cambien de pronto números de reportes, cuánto es el ingreso total del grupo, pero esa información la podemos sacar de los estados financieros que podemos pedirle a Casa Matriz también. Pero la información básica de cuál es la cadena de valor, dónde estamos, eso no debería cambiar mucho, ¿no? Klaus, aquí voy a hacer una pausa sí. para varias cositas. José Luis Galíndez, hola José, ¿cómo estás? Dice, Klaus, felicidades, excelente presentación. ¿Cuáles son tus recomendaciones en los test de sustancia de la SEM y el estudio de precios de transferencia? Ok, son dos documentos que se basan en lo mismo o buscan ver cuál es la situación real que está haciendo la empresa dentro de Panamá. Lastimosamente creo que tenemos un enfoque un poquito diferente entre lo que salió en la norma de Panamá Pacífico y SEM y precios de transferencia, porque allá lo que buscan está muy cerrado a, oye, no tercerices, y tenemos una definición un poquito amplia de qué es tercerizar, mientras que para precios de transferencia, la sustancia lo que va a definir es, número uno, delimitar las transacciones que hay. O sea, no prohíbe
no tener sustancia, pero si no tienes sustancia no vas a tener transacciones que te generen ingresos o no vas a asumir riesgo, porque en principio el tema de la sustancia viene muy bien detallado desde el reporte del 2010 de la OCDE de atribución de ingresos a establecimiento permanente y busca definir transacciones o generar esa identificación de qué debería estar en una sucursal o establecimiento permanente y dejar por fuera en casa matriz o el resto de las entidades en base a lo que ellos definen Key Significant People Function o funciones principales de personas. Lo que quiere decir es que los tomadores de decisiones, las personas relevantes para las funciones son los que van a atraer, por ejemplo, ingresos, el reconocimiento de activos, el reconocimiento de pasivos, gastos y demás. Y en función de eso vamos a hacer un balance sheet y un profit statement para el PE. Entonces, para precio de transferencia no es tan, el tema sustancia no es tabú, no es prohibido, permitido, sino que define cuál va a ser tu resultado. Para SEM es más, oye, tenemos una línea de una prohibición tajante de que si no lo cumples, no voy a ver cuánto es tu resultado, pero el resultado que tengas vas a pagarme impuestos sobre la renta en base al régimen general, sin perjuicio de que como me aplica el régimen general también, oye, bajo precio de transferencia, cuál es la utilidad que vas a tener. O sea que ahí vamos a tener mucha tela que cortar hacia futuro en la medida en que las autoridades de SEM aprieten la tuerca y digan, oye, aquí no cumpliste con él. No Yo sé si quisiera teníamos otra saber también, pregunta. yo quisiera saber también, ustedes como expertos para el estudio de precios de transferencia, ¿qué les tiene que suministrar la empresa o el grupo para que ustedes puedan hacer un buen estudio de precios de transferencia? Ok, hay que arrancar con conocer. Así como en cualquier negocio de abogado o de consultor, No me ha llegado. lo primero Te es mandé conocer al cliente. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué hace el cliente. La estrategia de qué va a hacer el consultor para pedir información y conocer al cliente puede que varíe. Puede ser pedir estados financieros, el estudio de precio de transferencia anterior, el master file anterior, para saber por dónde va la cosa, hacer entrevistas con el personal de la empresa, de pronto hacer una selección de contratos. Los estados financieros auditados son fundamentales porque la DGI va a hacer el trabajo en base a estados financieros auditados. Entonces, estamos tardecitos en los estados financieros auditados, señores, ya eso es del siglo pasado. Tenemos que cerrar nuestra auditoría temprano, porque si después el auditor dice, espérate, es que en base a NIF, no sé tal, tienes que hacer una provisión, tal, nos descuadra todo. Entonces, el estado financiero es fundamental. Hay que hacer revisiones de transacciones con partes relacionadas en base a reportes de contabilidad detallados y tratar de cuadrarlos con lo que tenemos en la declaración de renta, los papeles de trabajo de la declaración de renta, y también en el estado financiero a ver qué es lo que hemos identificado como transacciones con partes relacionadas. No sé si tenemos otra pregunta por ahí por el camino. Por el momento no. Sí, Puedes súper. continuar. Entonces, algo que siempre me llama la atención es, tengo que validar, o sea, si, digamos, terminé el 2021, ya hice mi estudio de precio de transferencia, en el 2023 la DGI me dice, dame mi estudio de precio de transferencia, y lo hicimos a conciencia y estamos tranquilos. La pregunta que viene siempre es, ¿tengo que avisarle al auditor, a la empresa que hizo el estudio, que me lo han pedido y que hay que hacer una revisión nueva? Yo diría, tenemos que trabajar como si no. Es decir, tenemos que trabajar y hacer los entregables como si simplemente el día que nos pidan lo entregamos, a pesar de que la norma nos da 45 días hábiles, que es todo un mundo de tiempo para entregarlo. Pero les diría, ojo, a veces
vale la pena hacer esa discusión. ¿Por qué? Ya se fue la persona, mi personal interno, no sabe qué fue lo que se discutió en ese año, a ver si hay algo interesante. Pero más importante aún, y que nos encontramos mucho en los casos, de pronto estamos discutiendo un tema de un periodo fiscal 2013, 2014, y hay una actualización de las guías de precio de transferencia posteriormente, y en la resolución de la DGI nos dicen, oye, y según las guías de precio de transferencia 2021, esta dice tal, y tú dices, oye, espérate, yo cómo voy a hacer mi estudio de precio de transferencia en el 2014 en base a eso, 17 en base a eso, sí, no había salido. Entonces, la verdad es que siempre vale la pena trabajar como si lo vamos a entregar, pero echarle una revisión anteriormente. Y eso nos lleva a la segunda cuestión. ¿Cuál es el rol de la empresa que hizo el estudio de precio de transferencia en la auditoría de precio de transferencia y en el litigio de precio de transferencia? Aquí, recuerden en la paleta, nosotros estamos hablando de que no tenemos una única respuesta y el juez o el magistrado tiene que tomar una decisión. Esa decisión del magistrado tiene que ser en base a convencimiento, es decir, si una persona que me ha mentido mucho me dice algo, no le creo lo mismo a una persona que siempre llega puntual y me dice las cosas como son. Entonces, no estoy diciendo que tiene que ser o tiene que haber un sesgo en la persona que hizo el estudio en defenderlo. Creo que tiene el trabajo más adelantado, es invaluable. Tiene información que no tiene el abogado, por ejemplo, cuando entra en la etapa de auditoría a asistir al cliente. Entonces, es bueno incorporarlos en la discusión, pero no los considero prudentes incluir dentro de un peritaje, por ejemplo, porque el perito debería ser una persona independiente que opina sin atadura y el magistrado puede tener la concepción razonable de que si yo hice algo, yo lo voy a defender a capa y espada. Entonces, pierde un poquito el peso de la persona que hizo el estudio de precio de transferencia en el peritaje. Sin embargo, es súper importante tu input durante la etapa de auditoría. Precios de transferencia, perdonen, no se pelea en reconsideración ni en apelación. Se pelea en la auditoría, porque en la auditoría es que empiezan a salir las cosas. En la auditoría se empiezan a definir el hilo del caso. Ya en la reconsideración y ya en la apelación estamos mucho más enfocados a temas puntuales. Entonces, toda la asesoría del mundo debe venir idealmente en la auditoría. Entiendo que no sea tan estresante que me pidan la información de estudio de precio de transferencia, la entrego, pero si la DGI, porque puede ser que la DGI nunca regrese, simplemente me pide la información y dice, ok, está bien, no, dejémoslo ahí. Pero si ya la DGI dice, vamos para adelante con una auditoría, señores, hay que prepararnos y desde esa notificación hay que arrancar con la defensa más detallada posible. Klaus, en materia de precios de transferencia, las auditorías, ¿como cuánto tiempo duran? Lo que tengas de término de prescripción. O sea, ¿se acuerdan que típicamente la DGI te mandaba una notificación y te decía que, bueno, te voy a auditar 3 años y luego te mandaba una resolución de 3 años? En precios de transferencia, la DGI ha innovado y ha testeado algunas prácticas que tradicionalmente no usaba. Una de esas es precisamente este tema de cortar la auditoría y de repente te dice, te voy a revisar 2 años o te voy a revisar 3 años, pero recordemos que el estudio, el 930 se presenta 6 meses después de cerrar el periodo fiscal. Luego la DGI tiene que revisar a ver a quién le pide el estudio. Luego te tiene que notificar.
Luego que te notifica, tenemos 45 días hábiles, que son como 2 meses para que tú lo entregues. Luego ellos tienen que analizar a ver si te auditen. Entonces ya estamos hablando de por lo menos un año que pasó. Eso no es en favor del contribuyente tampoco, porque eso lo que quiere decir es que la DGI está más apurada en cerrar la auditoría. Y lo que te hace es, te pide información de 3 años o te pide información de 2 años, que es lo más común. Te cierra un año porque ya está llegando a los 3 años para auditarte. Entonces quedamos discutiendo en 2 expedientes diferentes los mismos temas de que si usé el método era correcto, si los comparables eran correctos, pero por periodos diferentes porque la DGI tiene esa camisa de fuerza de que tiene 3 años para auditarte. Y el proceso de auditoría es todo lo largo de todo el tiempo que ellos te tengan disponible para revisar. Porque es muy detallado y las resoluciones van, una resolución de la DGI típicamente en primera instancia, 5 páginas, algo así. Típicamente las de precio de transferencia te están disparando 50 páginas porque te revisan de todo, ¿no? Y así que son 50 páginas del abogado y la empresa también tratando de responder en 15 días. Gracias a Dios, ahora sí tenemos el tema de la propuesta de regularización que trajo el Código de Procedimiento Tributario, y que ellos deberían decirnos, oye, mira, por aquí va la cosa, yo te voy a mandar una resolución más o menos así, ¿estás de acuerdo? Y se da puedes tener esa oportunidad de hacer lo que yo diría una negociación sana. Es decir, oye, ver acá, tú me estás pidiendo esto que está descabellado, tú te fuiste por, acá yo estoy perdiendo, está débil mi argumento, pero acá estoy fuerte y allá tú tienes débil, vamos a llegar a depurar los argumentos. Que antes sí eran todos los argumentos y la DGI y te peleaba todo. Una vez que mordía o agarraba un caso, eso era darle para adelante, para atrás, con todas las cosas que pudieran sacar. Así que esperen un proceso largo y en el tribunal también va a ser un proceso largo. En el tribunal típicamente la DGI en otros casos a veces ni se aparece y manda su informe pero no presentan alegatos acá. Casi los abogados estaban desde la contestación, su informe, se oponían a pruebas, designan peritos, discuten con los peritos, o sea, no pierden una y eso está bien, eso eleva el nivel, ¿no? ¿Tenemos algo más o vamos a la clave 5? Que es... Sí, podemos continuar. Sí, la clave 5, y esto lo pude haber dejado más chiquitito, pero no, señores, lo quise dejar grande en una filmina separada. Es el trabajo que no hago hoy, lo voy a hacer durante la auditoría. Así que si hoy no tenía tiempo para hacerlo, imagínense hacer la auditoría y el cumplimiento del próximo año al mismo tiempo. Lamentablemente, uno se encuentra muchos casos en que dice que, oye, préstame tu último estudio de precio de transferencia. Ah, no, es que está en borrador. Me lo mandaron, pero no lo he terminado. No, eso no debe pasar porque vamos a estar acumulando trabajos y la auditoría no va a ser previsible. Solo tenemos un grado de certeza. Solo el primer anuncio es, te pido información, pero en los casos que yo he presentado información de precio de transferencia, típicamente no responden. Cuando uno sí ya sabe que esto va en serio y va complicado es cuando inicia la auditoría y eso ahí no hay forma de prevenirlo. Así que terminemos y cerremos nuestros estudios a tiempo, por favor. La siguiente clave es que las consecuencias son altas. Típicamente los alcances son millonarios. Eso lleva varios spillover effects. Por ejemplo, la DGI está dispuesta a romper paradigmas. Yo sabía toda la vida, oye, las consultas de la DGI no son vinculantes. La DGI dijo que en zona libre de Colón no aplicaba precio de transferencia, cambia la posición y boom, empezaron a caer multas de $1 millón. Entonces, cambia ese paradigma que algo que uno pensaba,
oye, no son vinculantes, pero por lo menos la respetan, no. Hay test más fuertes a ver qué entra. Las partes ambas partes, tanto contribuyente como la DGI, ponen su mejor empeño para que esto salga de todos modos y ganen, es decir, cubren todos los frentes posibles. Es desgastante. Para nuestro lado, para el lado del contribuyente, esto no es como derecho penal de que, ay, no, que tecnicismo, no. Aquí no vamos a ganar por tecnicismo, hay que invocarlo, hay que decirlo, pero de todos modos tenemos que estar conscientes de que no vamos a ganar porque no me notificaron bien o porque no me rechazaron, no me anunciaron las pruebas. Un caso típico es que ya venía una tendencia del TAT de decir, oye, el acta de cierre es fundamental en una auditoría. El acta de cierre es, después que se acaba la auditoría, nos sentábamos y decíamos, bueno, estas son las objeciones, porque después de que sale la resolución, tú solo tienes 15 días hábiles para hacer y presentar todas las pruebas. Entonces, la DGI, el TAT venía como una corriente, decía, oye, si es importante, y de repente lo argumentamos en un caso y dice, sí, yo he dicho eso. Eso es importante, es fundamental, pero en este caso, entonces empieza el pero y vienen las palabras, las oraciones largas en que dicen, oye, o sea, el feeling que uno agarra es, ¿sabes qué? Es que este tema es tan complicado que no lo puedo dejar pasar por ese tema. Entonces, hay que tener cuidado. Y otro tema es, un pequeño error puede generar un gran ajuste. Van a ver que en muchos de los ajustes son, por ejemplo, en zonas francas, el impuesto complementario, que es nada más un 2%, es superior que el ajuste de precios en impuestos sobre la renta. Y son millonarios, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Algo que por ejemplo, en el cambio de paradigma y esta ganas de fundamentar el caso lo más posible, podemos ver, por ejemplo, uno típicamente cuando ve un estudio de precio-transferencia, uno ve varios comparables, ¿no? Pero la DGI gana un caso en que hizo un rango con dos comparables. El TAT le dijo, está bien, dos comparables está bien. Y después la DGI presenta otro caso y dice, un comparable es suficiente. Que es como que, wow, ¿cómo genero un rango intercuartil con un comparable o con dos comparables? Y el TAT le dice, ojo, calma, no. Eso no camina. Eso quiere decir que los precedentes que vamos estando haciendo con TAT son fundamentales, son importantes. La otra clave que quiero conversarles es que hay que escoger mis PLAs. Eso tanto para mí como para la DGI. En muchos fallos del TAT vemos, por ejemplo, llamados de atención de los magistrados. Te dicen, oye, espérate, aquí ustedes están peleando, o sea, no se ponen de acuerdo en nada, son alegatos de 60 páginas cada parte, más los informes y todo eso. El nivel de detalle es bastante fuerte y se siente ese shock que le causa ese conflicto tan largo o tan detallado al magistrado, que inclusive dice, oye, espérate, ojo con el cherry picking. Cherry picking es decir, por ejemplo, la DGI diga, ay, ese compadre que te está generando utilidad y te baja el impuesto por pagar, te lo rechazo, pero te agrego uno que da más, pero más enfocado como que soy más tolerante a las diferencias y mis argumentos no le paran tanta bola a lo que me conviene y a lo que no me conviene soy más estricto. Eso el tribunal dice, no, basta, no, eso no es posible. Y hay que tener cuidado de no caer en ese cherry picking porque recuerden, la paleta tiene muchos colores, hay puestas y sobre no hay una empresa exactamente idéntica a otra. Entonces, si usamos cherry picking,
los argumentos pueden ser tomados a la ligera. Así que hay que hacer un análisis bastante detallado. Oye, ¿qué son las probabilidades de que yo gane este? No peleemos cosas, no presentemos argumentos que por lo menos no consideremos que tiene algo de probabilidad de ganar. Y eso es para ganar la confianza del magistrado. Pero por el lado de la DGI también hay que verlo. La DGI ha sabido escoger sus peleas. O sea, cuando la DGI ve a un superhéroe ahí y dice, oye, esta es una foto de un tipo que una empresa que todo parece estar en línea, de pronto ni siquiera nada más a través del sistema, oye, 930, declaración de renta, listo, no hay problema. Pero si ya la persona empieza a verse un poquito raro, la empresa empieza a tener inconsistencia, oye, vamos a pedirle. Okay. Y dentro de eso es que le pide el estudio que puede que haya una banderita amarilla. Si ya identifica, no, hombre, este caso yo lo voy a ganar, va con todo, porque hay que, a ver, dispararse un caso con una resolución de 60 páginas, ahí hay recursos, hay muchos recursos, mucho tiempo, mucho análisis del Departamento de Precio de Transferencia, de sus abogados, de sus economistas. Así que la DGI no puede agarrar 200, 300 casos al año. Entonces, tiene que escoger muy bien. Y se nota que, por ejemplo, varios de los casos precisamente vienen por eso. Hay problemitas de documentación. Y hay felicidades a la DGI en ese sentido de saber buscar sus peleas. Ya para cerrar, que estamos llegando a los 45 minutos, cabe el número 8 es, debo monitorear la evolución. Ese televisor que vemos ahí viejo, puede ser que era el televisor que yo usaba cuando estaba pelado, y esa era la última tecnología, pero ya no es el que yo puedo usar hoy día. Igualmente, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Hay decisiones del TAT que creo que todavía no se ha zanjado completamente. Por ejemplo, en impuesto complementario, yo pensé que estaba zanjado, pero con los magistrados anteriores del TAT había como que una diferencia en que algunos magistrados se mantenían en sus posiciones y el fallo salía era por quién era el tercer magistrado, si era un suplente o no. Entonces, en impuesto complementario no se ha dicho la última palabra. En construcción siento que tampoco se ha dicho la última palabra. Recuerden que en construcción y impuestos sobre la renta nosotros tenemos la posibilidad de presentar acumulado todo el ingreso del proyecto en el año que se termina, pero el estado financiero no es así. Y el precio de transferencia está fuertemente influenciado por el estado financiero. Entonces, no he sentido la contundencia en el TAT de decir, bueno, ya definitivamente esta es la solución. Y algo que creo que también va a ser sujeto a debate y discusión más adelante es un precedente que la DG dijo, mira, primero te voy a hacer un ajuste de precio de transferencia en base a tus resultados financieros y luego de hacerte el ajuste, te voy a declarar no deducible parte de los servicios que te ajusté. Hace un doble ajuste que, si vemos la tasa efectiva, que la dispara a muchísimo más alto. Entonces, creo que en esos tres puntos todavía estamos pendientes de discusión. Creo que el arbitraje hubiera sido una buena opción porque, seamos sinceros, después de que pasa el TAT, no tenemos un organismo especializado para tomar decisiones. Los mismos magistrados que vayan temas laborales van a tener que ver temas de precio de transferencia, y yo no me quisiera meter en temas laborales. Así que yo esperaría que también va a ser complicado que un magistrado especializado en ver 100 casos al año de otras cosas, de repente le cae una cosa de precio de transferencia plagado de números con información en inglés también, porque los comparables típicamente se dicen en inglés, y muy financiera. Así que siento que el arbitraje es algo que
Panamá debería darse una oportunidad. Bueno, los caveats ahí ya quedan entonces disponibles para ustedes. Cualquier pregunta, cualquier comentario, y les agradezco la atención. Muchas gracias, Klaus. La verdad es que excelente todo lo que compartiste. Es un tema que da para mucho, para muchas sesiones, y estoy seguro que veo algunas personas acá que tienen ya experiencia en este tema de los precios de transferencia y la administración tributaria, así que sería excelente si pudiesen compartirnos también algo. Recuerden que pueden abrir sus micrófonos con todo gusto, toda confianza. Y me gustó lo último que señalas del arbitraje, porque ciertamente es una materia muy especializada que la fallen en la corte, pues magistrados que no ven estos temas ni siquiera frecuentemente, creo que no, creo que solamente hace ganar tiempo al contribuyente y al final creo que no tiene mucho Sí, y sentido. mi punto ahí es que me gustaría es desmitificar el tema de que los contribuyentes y todo lo privado es malo. No estoy diciendo que todo lo privado es bueno, pero estamos hablando de un tema de recursos. ¿Cuántos recursos nosotros podemos disponer para que los magistrados se capaciten en precios de transferencia? Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si van a estar sacando, estamos hablando de 20 y poquitos casos en 20 años, en 10 años. Entonces, costo-beneficio es poco y legalmente en realidad nosotros ya tenemos unos arbitrajes en convenios de protección de la inversión. Estamos viendo temas públicos también. No tenemos que tenerle miedo a que el árbitro se va a corromper, que lo va a comprar a alguien. Obviamente sí debe haber certeza de castigo. Si alguien se atreviera a venderse en un arbitraje con Estado, debería caerle el peso de la ley, es decir, preso y no sé a quién más le vendería su servicio en el futuro. Este ramo de precios de transferencia y de impuestos es muy pequeño y de mucha confianza. Entonces, creo que el riesgo de corrupción en un arbitraje es menor que el costo que vamos a tener de capacitar a los magistrados para tener fallos en derecho bien planteados. Y hay reconocimiento al Tribunal Administrativo Tributario que se ha atrevido Dios, no estoy de acuerdo en todos los casos, pero ha hecho una buena labor y ha controlado mucho del actuar de la DGI, que ha testeado al tribunal, y reconocimiento también a la DGI, que ha aprendido de lo que el TAT le ha dicho. Ya no hemos vuelto a ver un caso de un comparable y vemos que es más fácil criticar que hacer. Es decir, es más fácil quitar un comparable que meter un comparable. Así que la tendencia es que tengamos pocos comparables de mucha calidad. ¿Qué nos puedes comentar de la tendencia en Panamá en cuanto al tema de la valorización de intangibles, las regalías por propiedad intelectual? Uh-huh. Típicamente los intangibles registrados y la propiedad intelectual viene de investigación, desarrollo, mercadeo, o de trabajos que en el mercado pocas veces se hacen localmente. Típicamente viene de afuera. Entonces, si vas a marcar, poner una marca de una multinacional, hay un departamento fuera de Panamá que está haciendo desarrollando esa marca, y por lo tanto es pocas veces los casos en que estamos tratando de valorar marcas en Panamá. Eso no quiere decir que sí, para algunos grupos panameños que tienen marcas muy fuertes, se presente como un tema complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos respuestas de la DGI. O sea, vean los casos que hay en el TAT de precios de transferencia
típicamente se trata de multinacionales de fuera. No recuerdo haber visto, bueno, también es que muchos están tachados, ¿no? Pero creo que ninguno se trata de una empresa panameña que tiene sus intangibles y todo dentro de Panamá. Así que típicamente vienen valorados desde afuera, pero sí es un trabajo que ha tenido mucha discusión en las guías de precio de transferencia en los últimos años. Hay actualización de las guías de precio de transferencia. Siempre se mantiene ese tema complicado, pero no lo he visto mucho en la práctica aplicado en Panamá, más allá de tratar de validar lo que ya viene desde afuera. Dicho lo anterior, en el caso de SEM, recordemos que el servicio autorizado por la licencia es el servicio. Entonces, ahí el servicio de mercadeo. Queda la duda, y creo que hay un área gris ahí, de determinar si la SEM, que tuviera un equipo de mercadeo o investigación y desarrollo, pudiera licenciar. Creo que eso es algo interesante para discutir con las autoridades más adelante. De acuerdo contigo, un punto bien interesante eso. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere intervenir, comentar? ¿No? Y tampoco tengo más preguntas al Súper. chat. Muchísimas gracias, Klaus. De verdad que fue un gusto tenerte acá en este panel esta mañana. Y muchas gracias a todos pues, por participar. Próximamente, en algunos de los próximos meses, vamos a tocar temas de precios de transferencia más a fondo. Vamos a ver las últimas actualizaciones de las guías de precios de transferencia y las nuevas directrices, sobre todo en transacciones financieras y en activos intangibles. Así que, pues, próximamente les estaremos avisando cuando se toquen esos temas. Y ya saben que cualquier tema que sea de su interés, tributario o legal, pues estamos más que abiertos de recibirlos. Me comentan o le comentan a Juan Raúl y entonces pues lo podemos poner en la planeación del año. Sin más, pues muchísimas gracias AmCham por crear estos espacios y nos vemos en el próximo evento del Comité de Legislación e Impuestos. Súper, muchísimas gracias a todos y espero estrecharles la mano en el próximo evento. Chao, chao. Así es. Los esperamos a todos. Gracias.